Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Bueno, buenas tardes. Estamos en una reunión científica y técnica de nuestra Comisión de Actuación Profesional en Entidades sin fines de lucro, de la cual tengo el honor de ser su presidenta. Y vamos a compartir conceptos vinculados con normativa de cooperativas y mutuales, y esta charla va a estar a cargo de la subcomisión. Nosotros contamos con dos subcomisiones: la subcomisión de asociaciones civiles y fundaciones y la subcomisión de cooperativas y mutuales. Para contar un poquito cómo es nuestra forma de trabajo, nosotros nos reunimos los segundos martes, la subcomisión de asociaciones civiles, segundos martes de cada mes, los segundos jueves para la subcomisión de cooperativas y mutuales, y tenemos luego una reunión plenaria los cuartos jueves de cada mes. Así que invitamos a todos los que quieran sumarse a nuestro grupo de trabajo. Nosotros vamos ahora a dar esta reunión con el licenciado Nicolás Kesich, que es el presidente de esta subcomisión, y su vicepresidente, Eduardo Nieves. Les cuento un poquito su currículum. Nicolás es licenciado en Administración de Empresas, consultor independiente especializado en cooperativas y mutuales, revisor externo independiente para la Unidad de Información Financiera, presidente, como dije, de la subcomisión. Siempre estamos hablando del Consejo Profesional de CABA, ¿verdad? Es director de delegaciones normalizadoras del Ministerio de Producción y Trabajo y capacitador en la Federación de Mutualidades de Fuerzas Armadas y Seguridad, FENFASE. En lo que respecta a nuestro vicepresidente, el contador Eduardo Nieves, especializado en cooperativas y mutuales, investigador del área de organizaciones sociales del CECIT, dentro de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, vicepresidente, como dije anteriormente, y asesor en implementación de sistema de información
administrativa contable en entidades sin fines de lucro. Bueno, entonces, hecha la presentación, comenzamos con nuestro temario. Bueno, gracias María. Como ella les adelantó, la idea es hacer un repaso de la actualización de normas desde el órgano de Contralor, desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Cooperativismo, desde el INAES, de lo que pasó desde el fines del año 2019 a la fecha, considerando toda la normativa que tiene que ver con el contexto provocado por el COVID-19, que ya lo vamos a ver, pero bueno, hay normativa específica para poder transitar este momento de donde tenemos presente el decreto 297, el DNU 297, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que restringió determinado tipo de actividades presenciales. Bueno, ahora vamos a ver que TINAES emitió toda una normativa específica para poder transitar este momento. Vamos a ir desde lo más viejo hasta lo último que salió en respecto a normativas, tanto como para cooperativas como para mutuales, y la idea un poco es que con este repaso las personas que estén tomando esta capacitación se puedan hacer la idea de todo lo nuevo que el instituto sacó y bueno, esperemos que les sea de utilidad a nivel profesional. Iniciando. La primera resolución, que es de octubre del 19, su publicación en el Boletín Oficial, es la 2359, referida al servicio de ayuda económica mutual. El servicio de ayuda económica mutual, sabemos que la primera resolución al respecto es del 2003, que es la 1418, que es la que le da un marco reglamentario al servicio de ayuda, ha sufrido varias modificaciones hasta su última modificación, que es la 2359, en la cual de las principales características sobre este cambio normativo que introduce tiene que ver, primero, en algunos parámetros nuevos para las entidades que prestan servicio de ayuda económica mutual, que lo están prestando, que tienen un reglamento aprobado y lo están prestando, y también incorpora algunas modificaciones en cuanto a la solicitud del reglamento de ayuda, ya sea el de ayuda económica mutual o el de ayuda económica mutual con captación de ahorros. Cualquiera de los dos modifica el procedimiento para solicitar la aprobación del reglamento. En cuanto a las principales modificaciones para solicitar el reglamento, incorpora el concepto de, primero, que prohíbe que las entidades, que las autoridades vinculadas a la entidad estén también vinculadas a empresas de juegos de azar, de casinos, hipódromos. Eso es una prohibición. Incorpora declaraciones juradas del tipo de que no hay ningún tipo de prescripción por parte de, si bien ya existía, del INAES, incorpora organismos como la UIF y el Banco Central. También incorpora el hecho de que no nos encontremos en ningún tipo de listas emitidas por OFAC para poder, que mejor dicho, las autoridades no se encuentren en las listas de OFAC como para poder solicitar el reglamento. Mantiene las características en cuanto a solicitar balances de corte al momento de solicitar la homologación del reglamento, la presentación de un flujo de fondos de mediano plazo, de 2 a 3 años se podría considerar como mediano plazo. Luego, una vez que ya para las entidades que tengan el reglamento aprobado, incorpora nuevos destinos para la aplicación de esas ayudas económicas. Recuerden que es indispensable y normativamente así está expresado que el tomador de la ayuda económica tiene que especificar cuál va a ser el destino de esos fondos, ¿no? De los que detalla la normativa, ya sea para capital de trabajo en caso de tratarse de entidades jurídicas, o se refiere en caso de personas humanas, y es para estudio, para medicamentos, para viajes, etcétera, etcétera. También
no incorpora, pero da aclaraciones sobre la utilización de ayudas económicas para, para fomentar el desarrollo a nivel social, y lo que permite es que a través de este mecanismo se puedan desarrollar tareas de carácter de obra pública, ya sea tendidos eléctricos, servicios de cloacas, servicios de agua, etcétera, en el cual las entidades pueden financiar a los usuarios a través de su reglamento de ayuda económica para poder realizar el tendido de, supongamos, cloacas o redes públicas. Modifica las previsiones mínimas de incobrabilidad que especifica la norma, las adecua y las acerca un poco más a las que, digamos, refiere el Banco Central. Recuerden que estas previsiones son de carácter mínimo, la entidad puede optar por tener previsiones más altas para cada uno de los casos, ya sean para casos con garantía personal, sin garantía, con garantía personal o garantía real, o también y en virtud de eso también el estado de mora que tenga cada una de las ayudas económicas. Incorpora, que si bien estaba, pero lo deja muy especificado, el registro de los arqueos periódicos que se tienen que hacer, que tiene que estar detallado en las actas del Consejo Directivo, e incorpora el hecho de que las autoridades tienen que tener un conocimiento y idoneidad en la materia que tiene que ver con ayuda económica mutual, es decir, que tienen que poder demostrar conocimiento en lo que son tareas prestación de ayudas económicas. Este son, digamos, el marco general que establece esta nueva resolución, que modifica y actualiza las anteriores que tienen que ver con ayuda económica mutual. Siguiendo en esta misma línea y también para entidades que prestan servicio de crédito, en este caso tanto para cooperativas como para entidades mutuales, cooperativas de crédito o entidades mutuales con la prestación de ayuda, el INAES estableció a través de la resolución 2361 la presentación mensual de un régimen informativo orientado a informar a los deudores del sistema. Este régimen informativo tiene características similares en cuanto a su visualización al que ya existe, que es el del Banco Central de la República Argentina. Se accede en forma libre y gratuita, se accede a través de la página del INAES, simplemente con tipear un número de CUIL, el sistema nos devuelve el estado de situación de esa persona en virtud de su nivel de atraso, en virtud de las entidades cooperativas y mutuales que lo informaron. Originalmente el primer vencimiento operaba en el mes de noviembre, después se modificó al mes de diciembre, su régimen de carácter mensual, se produce el vencimiento del mismo dentro de los 20 días hábiles de finalizado el mes a informar. Obviamente, como les decía antes, solo lo tienen que informar mutuales con ayuda o entidades o cooperativas de crédito. El sistema trabaja, la información se trabaja a través de dos archivos de características de tipo TXT, los cuales se suben a través de un servidor FTP con una clave y un código especial que se debe solicitar al INAES para cada una de las entidades. Estos dos archivos, uno trabaja con los datos de carácter social, es decir, CUIL o CUITO, nombre y apellido, domicilio, etcétera, y el otro lo que hace es modificar e informar la situación en virtud del nivel de mora que presente cada uno de las ayudas o de los créditos otorgados, especificando el tipo de mora, el importe en mora, etcétera, etcétera. Actualmente este sistema ya está funcionando y si bien es de fines del año pasado, probablemente todavía algunas entidades están trabajando en adecuar su sistema para poder desarrollarlo y presentarlo. Requiere sí o sí participación de la gente de sistemas y también requiere, bueno, el desarrollo de la interfaz para poder
presentarlo. Como les decía antes, es un régimen informativo mensual. La constancia o la verificación por la metodología de presentación que tiene es, como esto se sube con un archivo que es trabajado, verificado y procesado por el INAES, la devolución de ese archivo sin errores, sin códigos de errores, es la constancia de una correcta presentación. También lo pueden agregar, y esto es una recomendación, es cada vez que se sube un periodo, buscar 1 o 2 casos azarosos dentro de los casos que se están informando, realizar la búsqueda y documentar con un print de pantalla la exposición de ese caso, en el cual tiene que figurar que la información corresponde al mismo periodo que estamos informando. ¿Estamos de acuerdo? La forma también de realizar una verificación de que se fue presentando. Recuerden que cada archivo va pisando al anterior, es decir, si yo presenté el mes 9 del 20, o sea, septiembre del 20, no voy a poder rectificar agosto del 20, porque va a estar siempre el último mes informado. Esto también es importante para que tengan en cuenta. Este régimen de informativo se suma al resto de obligaciones que tienen las entidades de estas características, y para aquellas entidades, ya sea cooperativas y mutuales, que por su volumen de operatoria o su transaccionalidad con bancos ya se encontraban inscritas en el Banco Central de la República Argentina y ya estaban obligadas a presentar un régimen exactamente igual del Banco Central de la República Argentina, no las exime de cumplir con ellos. Es decir, que en este caso tendrán que cumplir tanto con el Banco Central como con el INAES. Bueno, vamos a continuar con la resolución 2363, también de octubre, que tiene que ver con el servicio de gestión de préstamos. Recuerden que el servicio de gestión de préstamos es el servicio que prestan tanto cooperativas y mutuales para con sus asociados o socios, para prestar un servicio que sea de crédito, es decir, que aquellas entidades que por un tema de capacidad propia de fondos o por un tema reglamentario, como es el caso de las mutuales, no puedan darles préstamos a sus socios, pueden prestarle un servicio de gestión donde los fondos y el otorgamiento de ese crédito es de un tercero, y lo que hace la entidad es brindarle el servicio a sus socios que le preste ese tercero. Es decir, que los fondos a través de gestión de préstamos son otorgados, colocados por un tercero. Lo que generalmente se da es que la entidad oficia como agente de cobranza de esos fondos por un tema más que nada de mercado, por un tema de códigos de descuento, por un tema de convenios, de contratos, de estructura. Pero recuerden que en gestión de préstamos los fondos son de terceros. Como cualquier servicio que prestan cooperativas y mutuales, el servicio de gestión de préstamos tiene que estar reglamentado. Esta nueva resolución incorpora características para solicitar reglamentos similares a las que establecía también la nueva resolución de ayuda económica, con respecto a que las autoridades no pueden ejercer cargos en empresas que tengan actividad como juegos de azar y apuestas. En este caso también se piden certificados de antecedentes penales de los integrantes del órgano de administración y fiscalización. Obviamente, ya sea para ayuda económica o para gestión de préstamos, estamos hablando de entidades que si ya tienen los reglamentos aprobados, son sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero. Si no tienen todavía los reglamentos, tienen que hacer una declaración jurada indicando que cuando el reglamento sea aprobado, automáticamente van a cumplir con la normativa en materia de prevención y se van a inscribir en la UIF y cumplir con todas las resoluciones pertinentes, es decir, que se van a convertir en sujetos obligados. Incorpora también el hecho de que tienen que acreditar antecedentes sobre la idoneidad y experiencia en la prestación del servicio, tal cual como es en el caso de la ayuda.
idoneidad tiene que ser demostrada a través de o un currículum con el expertise necesario, demostrando el expertise necesario en la materia, o capacitaciones específicas en la materia, etcétera, etcétera, pero tiene que ser demostrado ante el INAES, ya sea para la solicitud de un nuevo reglamento o, en el caso de tener el reglamento aprobado, las autoridades tienen 3 años desde que son electos en su cargo para presentar esta documentación al INAES. También es importante aclarar que esta resolución incorpora la presentación del trimestral del informe de auditoría trimestral, que antes se hacía físicamente a través de mesa de entrada del INAES, del envío a través de trámites de la plataforma TAD, de trámites a distancia, ya incorporándose también el servicio de gestión de préstamos al tema de no presentar más papeles por mesa de entrada, sino que va todo a través de información escaneada y subida a través de el TAD. Continuando con las resoluciones del año 2019, tenemos resolución 2968, que lo que hace es confirmar que el INAES va a utilizar el canal de notificaciones que posee el TAD, la plataforma de trámites a distancia, para hacer nuevos requerimientos de carácter electrónico, requerimientos de información, para con cada una de las entidades canalizarlas a través de la opción de notificaciones del TAD, o en el caso de que uno también ya estuviera haciendo algún tipo de presentación, todo lo que tenga que ver con subsanación de las presentaciones que venimos realizando, sea cual fuere, también se canalizan a través del sistema TAD, ya que impactan directamente sobre el legajo multipropósito, ya sea de la cooperativa o de la mutual. Es importante, en todo caso, tener bien definido los usuarios del TAD, hacer verificaciones, más allá de que el sistema, cada vez que genera una notificación, envía un correo electrónico a la declaración, al mail declarado. Es importante que ese mail declarado sea revisado constantemente y que no sea un mail que se utiliza poco o que no se utiliza, porque es la vía actual de comunicación del INAES, y en este contexto, esto salió en diciembre del 19, pre-COVID, pero bueno, hoy como están a partir de marzo, es una vía bastante utilizada por el instituto para el requerimiento de información. ¿De acuerdo? Refinanciaciones. Esta resolución a 3163 está dirigida exclusivamente a aquellas entidades que tienen algún tipo de convenio por préstamo o subsidio otorgado por el instituto. Recordemos que tanto los convenios como los subsidios se solicitan a través de los procedimientos establecidos, presentando el tipo de proyecto, la inversión que se va a realizar, el impacto que tendrá cada uno de los proyectos que se presentan en nuestra organización, en el contexto, en nuestra comunidad. Este tipo de presentaciones también depende si va a ser un préstamo o un subsidio, se tienen que justificar a nivel financiero, estableciendo, en el caso de un préstamo, cuál va a ser la capacidad de pago, cómo se van a realizar los pagos, cuál va a ser el ingreso generado por este proyecto a largo plazo, y en el caso de un subsidio, el hecho de por qué se solicita que sea a través de subsidio, si la entidad no tiene la capacidad económica de afrontar a lo largo del proyecto el pago de este canon, el INAES lo puede otorgar a través de un subsidio. ¿Qué hace la resolución 3163? Permite, y en virtud de la mora que ya se venía presentando al respecto, ya sea en el pago de las cuotas de estos convenios, permite la refinanciación a tasas bastante bajas
de toda la deuda que se tenga por este motivo. ¿Qué incorpora? Que en el caso de entidades mutuales, exclusivamente, a la deuda originada por algún originada por algún convenio de préstamo, se debe verificar que no exista deuda o mora con el artículo 9. En caso de existir mora también en el pago del artículo 9, también va a ser incluida en esta refinanciación de deuda. Y bueno, lo ideal es que se informen todos, las tasas son muy bajas. Estamos hablando de que Linares permite hasta 60 cuotas la refinanciación de estos convenios. El procedimiento se hace también a través del sistema de trámites a distancia, y si bien es de diciembre del 19, esta resolución, en virtud del contexto actual y de la baja de ingresos sufridas por muchas entidades por estar operando de forma restringida, permite que puedan continuar con sus obligaciones y refinanciar la deuda que tienen para con el Linares por haber tomado préstamos del instituto, ya sea préstamos de fondos propios del instituto o préstamos originados con fondos de terceros que hayan sido canalizados a través de algún programa o algún vínculo del instituto con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Economía, etc. Continuando, el Linares incorpora también como único medio de pago el sistema Osiris. El sistema Osiris es un sistema dependiente del Ministerio de Economía. Es un servicio web que se instala y se habilita a través de la clave fiscal que tenga relación con la CUIT de la entidad. Este sistema, una vez que se incorpora, permite el pago de todas las multas en caso de que el instituto nos haya, a través de un sumario, haya dictaminado una multa de carácter económico para con la entidad. El pago se realiza por ahí. Todo lo que tenga que ver con aranceles en el caso, más que nada, no en el caso de mutuales. Recuerden que las mutuales no pagan aranceles por la solicitud de certificados de vigencia o solicitud de rúbrica de libros, pero sí el caso de las cooperativas. Los aranceles para poder solicitar una rúbrica o para solicitar un certificado de vigencia se abonan a través de este sistema, en el caso de tener préstamos también y en el caso de refinanciaciones también. ¿Qué hace el sistema? El sistema es un sistema, el IBRCAO es un sistema que se utiliza para el pago a varios organismos de la administración pública. Una vez ingresado al sistema, se elige el INAES como organismo al cual le vamos a pagar, se cargan los datos de nuestra entidad, se cargan qué tipo de pago vamos a realizar, si es un arancel, una multa, en el caso de aranceles si es por rúbrica o certificado de vigencia, y el sistema nos habilita qué tipo de volante electrónico queremos desarrollar, y ese volante electrónico puede ser interbanking, pago mis cuentas, pago fácil, etcétera. Y una vez que se genere el volante de pago electrónico, el pago se realiza a través del home banking de cada una de las entidades. Entonces, la resolución 3263 originalmente tiene fecha de emisión diciembre del 19, pero la publicación se demoró y se hizo efectiva recién en el boletín oficial casi 3 meses después, que es el 6 de marzo del 2020. Es importante tener en cuenta que esta resolución entraba en vigencia al día posterior de su publicación en el boletín oficial. Por ende, su vigencia efectivamente es a partir del 7 de marzo del 2020. Así como habíamos estado viendo las resoluciones de ayuda económica mutual y la de gestión de préstamos que tienen que ver con servicios financieros prestados por cooperativas y mutuales, esta es exclusiva para cooperativas de crédito, tiene que ver con el servicio del crédito cooperativo,
y así como las otras, establece también nuevos parámetros para el servicio actual que se está prestando, como así para la solicitud de nuevas, de la aprobación de nuevos reglamentos de servicio de crédito cooperativo. Incorpora la posibilidad de definir nuevos destinos. Les recuerdo que el destino de los fondos tiene que estar especificado por el tomador del crédito, sea socio o no socio, pero recuerden que este servicio, al caso de tratarse cooperativas, puede ser prestado para asociados y no asociados. Modifica también las previsiones de incobrabilidad, las previsiones mínimas de incobrabilidad, adecuándolas o haciéndolas similares a las del Banco Central de la República Argentina. Incorpora el concepto de registrar el archivo periódico, que ya la resolución anterior, que era la 7207, lo incorporaba como una obligación. Esta resolución expresa que se tiene que dejar registrado en actas del Consejo de Administración el registro y el resultado del arqueo, ya sea en los valores que se tienen en caja o en bancos, etcétera, como en caso de surgir diferencias con los valores contables, se tienen que indicar periódicamente y tienen que quedar registrado en actas del Consejo de Administración. Incorpora también el concepto de capacitación e idoneidad de las autoridades con respecto al servicio de crédito que se está prestando, similares. La demostración de esta idoneidad es similar a la de los casos anteriores, a través de un currículum de cada una de las autoridades que demuestre su idoneidad en la materia, o también puede ser a través de capacitaciones específicas realizadas en la materia. E incorpora por ahí incorpora la relación, un tema que no es menor, que no estaba antes, que tiene que existir una relación entre la moneda en la cual se otorga el crédito y la generación de ingresos de esa persona que solicite ese crédito. Es decir, ustedes recuerden que una cooperativa puede dar préstamos en moneda local, es decir, en pesos, o en moneda extranjera. Para aquellos créditos que se otorguen en moneda extranjera, solo se le pueden otorgar a personas humanas o personas jurídicas que demuestren que generan ingresos en moneda extranjera. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo más fácil para aclarar esta situación es que yo como cooperativa le puedo brindar un crédito a una empresa en dólares si esa empresa es, por ejemplo, exportadora de servicios o de productos. Es decir, esa empresa va a tener ingresos en dólares. ¿Estamos de acuerdo? Esto creo que se ha hablado mucho en los últimos años. Este tipo de norma tiene que ver, es post-2001, y tiene que ver con el hecho de que exista, que haya ingreso de moneda extranjera para darle cobertura a los préstamos en moneda extranjera que realizan, ya sea en este caso las cooperativas, pero también para otro tipo de entidades. Por último, y es una de las características más importantes que tiene esta resolución, tiene que ver con los reglamentos. Es decir, si yo tengo que solicitar una entidad, una cooperativa de crédito nueva, que tiene que solicitar un reglamento para poder dar el cumplimiento al objeto, que es el crédito, tengo que cumplir con los pasos. Si yo soy una entidad cuya personería jurídica, es decir, cuya matrícula fue otorgada por el INAES en forma anterior a la resolución 7207, que es la madre de las resoluciones del servicio de crédito cooperativo, es decir, que es anterior al 18 de diciembre del 2012, si mi entidad es anterior, no está obligada a solicitar la aprobación del reglamento. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, que yo puedo prestar el servicio sin tener un reglamento aprobado por el instituto. Ahora bien, que yo no tenga la aprobación del reglamento del instituto, o que yo no la solicite,
no implica que el servicio que yo preste no esté reglamentado en forma interna, ¿estamos de acuerdo? Se tiene que dar, esto no lo dice la norma, lo dice el sentido común. Mi servicio de crédito tiene que tener un reglamento, una estructura de procedimiento clara, transparente, equitativa para todos los integrantes de mi cooperativa. Este procedimiento, esta operatoria o reglamento, como lo quieran llamar, tiene que ser aprobado en una asamblea. Lo que me exime la norma es que yo solicite la aprobación al INAES de dicho reglamento. Pero lo tengo que tener, porque si no voy a prestar un servicio en el cual no voy a tener las características fundamentales y en el cual, al no tener esas características fundamentales de cómo se presta el servicio, puede generar dudas, puede haber falta de transparencia en la prestación del servicio, puede haber situaciones que no estén contempladas y que no haya ningún procedimiento escrito en cómo se deben subsanar esas situaciones. Entonces es importante que, si bien no están obligados a solicitar la aprobación, sí tengan un reglamento que le dé marco al servicio de crédito cooperativo que están prestando las entidades cooperativas. No está acá, pero lo voy a decir por las dudas. Este servicio de crédito cooperativo, como el servicio de ayuda económica mutual, recuerden que tienen regímenes informativos de carácter mensual, de información de carácter técnico que tiene que ver con disponibilidades, con obligaciones y con saldos de cartera, ya sea de ayuda económica o de cartera de crédito o de ahorros captados en el caso de mutuales, con información sobre la mora, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información es de carácter mensual, se sube a través de la página del INAES, a través de los servicios que ofrece la página del INAES. En cada una de las situaciones llevan un informe de carácter trimestral realizado por un auditor externo. Este auditor externo, ya sea para el servicio de ayuda económica o para el servicio de crédito cooperativo, tiene que estar registrado ante el Instituto de Asociativismo y Cooperativismo, es decir, que tiene que estar registrado en el INAES, y esta registración, que antes se hacía en forma directa en el INAES, se modificó ahora y se hace a través de trámites a distancia, y se tiene que registrar en cada una de las jurisdicciones en las cuales o sobre las cuales va a presentar su informe de auditoría sobre el servicio, ya sea de ayuda o el servicio de crédito. Bueno, buenas tardes. Ahora las resoluciones que vamos a ver de aquí en adelante ya tienen que ver con un periodo de estricto aislamiento social. Y el por qué hago esta aclaración, porque vamos a tener en cuenta que son básicamente resoluciones que atañen a todo lo operativo de las instituciones, ¿sí? Comenzamos con esta resolución 2, autorizada por la resolución 85 a publicarse. Hago esta aclaración porque básicamente van a ver que en los considerandos refieren a las resoluciones 37, que es del mes de marzo, y la resolución 70, que es del mes de abril, y que básicamente en función de que este tema de la pandemia en ese momento, y hablo siempre, digamos, en el momento de la foto, en el momento que se emitió estas resoluciones, no se sabía a ciencia cierta la duración de este aislamiento del decreto DNU 297. Entonces, bueno, se fue, digamos, de a poquito en función de eso ayornando, y se tomó la determinación en función de esto en ese momento iba para largo y no se sabía al final, de ratificar estas resoluciones, la 37 y la 70, suspendiendo los términos procesales administrativos, y ahí hace la aclaración hasta la normalización de la actividad administrativa, sin prejuicio obviamente de la validez de los actos cumplidos hasta ese momento. Esto conlleva obviamente a toda la suspensión en tanto y en cuanto esté vigente DNU. ¿Sí? Lo que llama la atención es que no hay una definición oficial sobre el funcionamiento del INAES, y que algunas áreas todavía siguen trabajando con demora hasta el día de hoy, que esto, bueno, María después nos puede ayornar un poquitito, pero entiendo que es así, que está todo lo que es la parte presencial del INAES prácticamente desactivada.
continuando con lo que decía Eduardo sobre el contexto, sobre las resoluciones que tienen que ver con el contexto COVID-19, a través de la resolución 7, publicada en el Boletín Oficial el 23 de abril del 2020, es decir, más o menos al mes de declarar el decreto 297, el instituto, el INAES, emitió la resolución que establece el procedimiento de emergencia para la constitución de cooperativas y mutuales. Esta resolución lo que permite es, primero, poder realizar todo lo que tenga que ver con trámites a través de medios tecnológicos, ya sean enviar información a través del correo electrónico o a través de la plataforma de trámites a distancia. Es decir, que se puede realizar la constitución de una entidad cooperativa mutual en forma no presencial. Lo primero que permite es que no sea obligatorio la realización de los cursos que establece el INAES para las entidades cooperativas o mutuales que solicitan su matrícula. Establece el periodo de 12 meses para la realización de este curso obligatorio. Si bien hay organizaciones que este curso también lo tienen preparado para realizar a distancia, en el marco de la pandemia, tenemos 12 meses de plazo para presentarle al INAES el certificado de cumplimiento de la realización de los cursos por parte de los promotores, ya sea de la cooperativa, los socios promotores de la cooperativa o de la mutual. También permite que toda la documentación que vaya certificada se haga por algún funcionario público o algún escribano del lugar donde nos encontramos. Habilita también la certificación bancaria, ¿no? Certificación de firmas a través de bancos. Nos permite que toda la información se envíe vía correo electrónico. Técnicamente y a nivel resolutivo, se entiende que el tiempo o la demora, si uno cumple con todos los requisitos que exige el INAES y debería rondar los 30 a 40 días corridos, puede haber mayor o menor demora, tiene que ver también con el volumen y la capacidad de tratamiento de información que tenga el INAES. Se sabía que hasta hasta agosto del 2020, es decir, 3 meses después de emitir esta resolución, había más de 1.000 solicitudes de entidades cooperativas y mutuales a través de esta resolución, lo cual efectivamente podía implicar alguna demora adicional a la que establecía la norma con respecto al cumplimiento y a la posibilidad de obtener una matrícula dentro de un plazo de 30 días. Como siempre, el procedimiento, si bien es acotado y es a nivel no presencial, no modifica lo que tenga que ver con los procesos internos, es decir, el análisis que pueda hacer el área de desarrollo y promoción, el análisis de carácter jurídico sobre el acta constitutiva con el estatuto que determinaron esos socios promotores. En virtud de todo eso, en virtud que todos estos dictámenes sean favorables, el INAES y el directorio del INAES se compromete a tratar en la reunión cualquiera de estos dictámenes que ingresen 48 horas antes de realización de la reunión. Y no figura acá, pero el INAES a nivel directorio también estableció, por el contexto COVID, un procedimiento de reuniones de directorio de características no presenciales para que el instituto siga funcionando a su máxima capacidad y pueda seguir dándole, que pueda seguir resultando ser el órgano de contralor de cooperativas y mutuales, pero también un órgano de ayuda y colaboración con cooperativas y mutuales,
ya sean las que ya están vigentes o aquellas entidades que quieren formarse o incorporarse al registro de cooperativas y mutuales. Algo que es importante destacar, es importante que este tipo de entidades que se constituyen a través de esta resolución tengan alguna institución de grado superior, algún organismo público del contexto donde van a formarse, ya sea del área o por la actividad o por la ubicación geográfica, que promueva a estas entidades. Es decir, si yo soy una cooperativa de trabajo, en el cual le voy a solicitar al INAEF que me apruebe mi acta constitutiva, mi estatuto y me dé matrícula, es importante, si yo estoy en X rubro, bueno, que algún organismo que controle ese rubro, a una cámara o algún sector involucrado con esa actividad, emite una carta de promoción a fin de que el INAES pueda ver cuál es la intención detrás de esta constitución, ya sea de una cooperativa mutual, y cuáles son los objetivos que se fijaron los socios promotores y, digamos, y cuál es el resultado al cual se quiere llegar, ya sea para ofrecer un servicio que no se ofrece, servir en este momento como una fuente de ingresos para el caso de cooperativas de trabajo para los asociados de la misma, o en el caso de una mutual para la prestación de algún servicio específico que tenga que ver con el contexto actual. Esta resolución ya está vigente desde abril. Es importante que a través de la página de INAES también tienen todas las direcciones de correo electrónico, esto lo pueden ver, habilitadas y específicas de cada una de las áreas del INAES también para el contexto COVID. Bueno, esto ya es resoluciones del año 2020. Los dejo ahora para que Eduardo continúe con el temario. Gracias, Nico. Bueno, siguiendo más o menos para la misma época, y siempre hablo de momentos para entender un poquito el contenido también de las resoluciones. Vamos a ver en la resolución 144, que también se publicó a la misma fecha que la 7, unos días después, donde, a ver, primero hago la mención en los considerandos que tanto las cooperativas como las mutuales, de acuerdo a la cooperativa al artículo 42 de su ley, y las mutuales en virtud de que hayan adoptado los estatutos modelos, ¿sí? Que si no mal no recuerdo, se bajaron por la resolución del año 2003, la 924, tienen fondos reservados y específicos para la educación y la promoción cooperativa y mutual, de acuerdo hacia la entidad. Entonces, bueno, considerando, y la verdad que lo vi muy atinado, que este contexto de COVID iba a tener consecuencias no solamente económicas, sino sociales, y también haciendo hincapié en que uno de los, digamos, principios cooperativos más importantes tiene que ver con el compromiso a la comunidad. El INAES facultó a todas las entidades, tanto sea para proyectos propios como en conjunto con otras entidades, municipios o comunas donde encuentren sus sedes o sus localidades, estos fondos que tenían reservados los puedan aportar a ese tipo de proyectos para paliar toda esta situación de COVID, ¿no es cierto? El tema es que, para no perder un poco el sentido tampoco, una vez que se hayan aplicado estos proyectos, que tienen que publicitar el origen de los fondos y los principios que animan a las cooperativas y las mutuales. Estos proyectos, ya te digo, la idea es que utilicen esos fondos no como antes solamente para el tema de la educación y la capacitación, sino también para paliar esta situación muy puntual. Esta resolución puntualmente hace referencia a una cuestión que era obvia,
el tema del distanciamiento social obligatorio por este DNU y que no permite la reunión entre personas, con lo cual esto veía afectado a todas las convocatorias y todas las asambleas, que por la fecha, pensemos que estamos hablando de fines de marzo y abril, la mayoría de las entidades en esos tiempos están aprobando balances o están renovando autoridades. Generalmente la mayoría tienen cierres de ejercicio el 31 de diciembre. Entonces, bueno, se vio con esta problemática. Por lo cual el instituto para esto estableció esta resolución haciendo la aclaración que los miembros del órgano de dirección y fiscalización iban a permanecer en sus cargos hasta tanto se puedan realizar las asambleas correspondientes. Esto es muy importante, más que nada, para una cuestión operativa y en entidades que son muy puntillosas con eso, como ser, por ejemplo, los bancos, dado que en función de la normativa, la mayoría de las autoridades que se tenían que haber renovado con la aprobación de esos balances, al 24 de abril la mayoría tenían sus mandatos vencidos, por ende no tenían potestad para firmar y para realizar, no sé, distintas actividades que necesiten con este tipo de entidades, ¿no es cierto? La resolución 146, también, como verán, es del 28 de abril, ya estamos hablando en un poquito más de un mes de cuarentena en ese momento, que tiene que ver esta resolución con el tema de la obligación de las entidades de reunirse periódicamente. En el caso de las cooperativas, el Consejo de Administración tiene que reunirse una vez por mes, y en el caso de las mutuales, que las asambleas y demás tenían que ver con que tienen que estar las personas presentes. Para esto, el INAES se valió de una resolución que había sacado en diciembre, la 3256, que básicamente otorgaba una forma de reunión no presencial, obviamente siguiendo determinadas cuestiones que tienen que ver con la forma en que se iban a realizar esas reuniones, las herramientas con las que se iban a realizar esas reuniones, y básicamente les pedía que estas tecnologías que utilicen tienen que tener sí o sí la transmisión simultánea de audio, video y textos, ¿sí? A diferencia de la resolución 3256, la 146 lo que prevé es eximirlas del cumplimiento del artículo 4 de esta resolución, que exigía 1/3 de todos los participantes que esté presente en la sede de la entidad, cosa que obviamente, estando vigente el decreto de necesidad de urgencia 297, no podía ser factible, ¿sí? Entonces, bueno, como una herramienta paliativa para que las entidades siguieran funcionando, les ofrece esto, la reunión no presencial, obviamente siguiendo todos los criterios de la resolución 3256, pero obviando este requisito del 1/3 de las personas presentes en el lugar de la entidad. Acá, esta resolución tiene poco que ver con lo que estaba hablando Nico al principio, de qué pasaba con algunos trámites, obviamente muy pocos, y acá hace referencia a los trámites de la resolución 2362 y la 1862, que es básicamente como el instituto no estaba atendiendo, no había gente presente, había algunos trámites que sí o sí necesitaban algún tipo de certificación de firmas. Entonces, con esta resolución, básicamente lo que se establece es que se permite que cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, con facultades a tales efectos, hace la aclaración, puedan hacer esta certificación de firmas como para de alguna manera paliar estos trámites que obviamente tienen que ser acordes a lo que remiten las resoluciones 2362 y la 1862. Y después lo podemos aclarar para ver puntualmente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, acá, como verán en la fecha de publicación, ya estamos en el mes de junio. Estamos en ese momento con casi 100 días de cuarentena. Y obviamente el tema de lo que habían normado las resoluciones anteriores al prohibir la realización de las reuniones y demás se estaba volviendo muy complejo. También el tema de no poder
aprobar los balances, renovar autoridades. Entonces, bueno, el instituto para esta situación particular lo que optó fue darle la potestad al Consejo de Administración que si lo considerara pertinente, podría disponer de realizar asambleas mediante la modalidad de distancia. Obviamente, los requisitos son similares a los de las reuniones del Consejo de Administración, donde tenemos que garantizar que el sistema elegido tenga una libre accesibilidad a todos los asociados, ¿sí? Que también se mantenga el tema de la transmisión simultánea de sonido e imágenes para toda la reunión, y tener en cuenta también que va a tener que contemplar el sistema en caso que generalmente pasan las asambleas y de acuerdo a los estatutos de cada entidad puede requerir del voto secreto, que los sistemas permitan realizar esta tarea. Obviamente eso obsta de que si no tenemos esas herramientas técnicas, la asamblea no se va a poder llevar a cabo. Son cuestiones que son limitantes, ¿sí? Hace una aclaración, incluso si hay apoderados por ahí en las entidades que tienen muchos asociados y que lo prevea su estatuto, en caso de tener que hacer una representación por poder, que ese poder tiene que estar 5 días hábiles. No obstante, estas asambleas, cabe aclarar, mantienen todos los requisitos formales de las asambleas presenciales, o sea, los tenemos que informar al INAES con los 15 días de anticipación, hay que hacer la presentación a través de trámites a distancia e informar para que el INAES suministre un veedor de la misma asamblea, ¿sí? Cabe destacar también que obviamente estas asambleas van a quedar filmadas y tienen que quedar en una copia digitalizada por el término de 5 años, ¿sí? El órgano de fiscalización, ahí hace la aclaración, debe ejercer sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario. Y después surgió más adelante con la resolución 583 una aclaración sobre este tema porque teníamos un problemita, que era qué pasaba si estaba o no estaba el veedor, y también en algún punto agarraban y hacían una aclaración del lugar de donde estaba la persona que participaba. Bueno, todas esas cuestiones después se pulieron con estas aclaraciones de la resolución 583, que básicamente eximían a la asamblea de exponer el lugar de participación de cada uno de los asistentes, y en el caso de que no hubiera veedor de INAES, eso no quitaba validez a la asamblea. Bueno, acá la 478 básicamente habla de la necesidad ante este tema de COVID y demás de fortalecer el tema de por qué existen las cooperativas y qué es lo que las cooperativas pueden hacer básicamente. Entonces, acá lo que afirma es como una declaratoria de derechos básicamente. Dice que conforme a la legislación vigente existe la posibilidad de constituir entidades cooperativas cuyos asociados sean actores que cumplen diferentes roles en la cadena de producción y consumo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los considerandos, ¿sí?, de esta cooperativa, que hablan de ante el derrumbe de la producción y bueno, todo lo que un poco vamos sabiendo todos, tiene que ver con esto de todos los problemas que va acarreando y que está acarreando este tema del COVID-19 en cuanto a la parte económica, de trabajo, del cierre de empresas y el desarrollo regional de muchas actividades, básicamente. Acá en la 479 debo reconocer que, bueno, me sorprendió un poco el origen de esta resolución. ¿Por qué digo esto? Porque surge en los considerandos que se trató esto por un pedido de informe que hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre qué actividades podía realizar una cooperativa de trabajo. En función de esto, el ente tomó cartas en el asunto e hizo una aclaración que sinceramente yo creía que no era pertinente, pero evidentemente quedaban dudas todavía. Entonces aclara y reafirma que las cooperativas de trabajo pueden realizar toda actividad humana
con contenido económico, incluyendo actividades relacionadas con la compra de bienes, su transformación y venta posterior, siempre que lo hagan valiéndose del trabajo personal de sus asociados y con ausencia de subordinación jurídica, técnica o económica a cualquier otra persona humana o jurídica, y que no se encuentren prohibidos por alguna norma expresa, obviamente. Básicamente es una declaración de principios, pero ya te digo, sorprendió esto de que surgiera desde un ministerio la consulta y que se tuvo que zanjear con esta definición que remite también al artículo 2 de la ley de cooperativas y de por qué están organizadas de tal o cual manera. Acá básicamente, y a raíz un poco del anterior, donde se pide una aclaración y demás, el instituto acá, en los considerandos, entiende que hay que hacer una revisión de esta resolución 1510 del 94, vinculada a la 2015, eso un dato más técnico, dado que en ese momento, y entiendo que tiene que ver también con un abuso que se hizo en algún momento por ahí por la figura cooperativa, no por el beneficio o el espíritu cooperativo en sí, sino por otros beneficios de evasión y demás cuestiones, hicieron que en ese momento el INEX expidiera y prohibiera que cooperativas de trabajo ejercieran las actividades de agencias de convocación, agencias de limpieza, de seguridad, de correo, de servicios eventuales, prohibiéndolas. Y bueno, en función de este contexto tan particular que tenemos en el 2020, y obviamente incluso calculo que tiene que ver también con una mejora en los controles, en el tipo de información y en cómo se puede seguir la actividad de estas entidades, entendió que esto se tenía que rever, dado que está coartando la posibilidad de trabajo de muchas personas y sobre todo, bueno, a raíz de esta caída tan abrupta de todo lo que es la economía. Entonces entiendo yo que con buen tino, obviamente, y teniendo las formalidades del caso, da de baja esta resolución, permitiendo que las cooperativas puedan ejercer estas actividades que les mencioné antes. Vamos a las preguntas entonces. Bueno, hasta acá hablamos de todas las resoluciones que emitió el INAES con cooperativas y mutuales. Hay otras resoluciones que si ustedes navegan por la página del INAES van a encontrar que tienen que ver con el funcionamiento interno del instituto o con varias comisiones específicas para actividades que fue desarrollando el instituto para analizar determinados sectores, y entendemos que en pos de esos análisis que hagan esas comisiones especiales emitirán normativa al respecto vinculada con cooperativas mutuales, pero también vinculadas a la actividad que ellas desarrollan. Espero que desde el lado técnico hasta acá les haya sido interesante, les aporte como profesionales esta información que nosotros les brindamos. Les recuerdo que al margen de las resoluciones que ustedes pueden ver acá en cuanto a su numeración y publicación, la página de INAES brinda información al respecto, tiene todo el programa de todas las normativas emitidas hasta el momento, indicando cuáles están vigentes y cuáles no. Obviamente que a través de la página tiene acceso a la ley 2337 para cooperativas o la 2321 para mutuales, pero es información que ustedes pueden buscar, analizar, etcétera, etcétera, y van a tener las normativas en virtud de su momento de publicación o en virtud del contenido de las mismas. Asimismo, también el INAES tiene algunos papers que realizó para lo que tiene que ver con cooperativas o para lo que tiene que ver con mutuales, indicando características de las mismas que tienen que ver cómo son sus órganos de administración y fiscalización, cuáles son las obligaciones, características de los socios, etcétera, etcétera. Es información que espero también les pueda ser útil para los profesionales que tengan que llevar adelante tareas en cooperativas y mutuales, ya sea de asesoramiento, consultoría, auditoría, etcétera.
Bueno, hasta acá muchas gracias. La idea ahora es hacer un intercambio de opiniones. No sé, María, si tenés vos alguna consulta al respecto. Bueno, sí, podemos hacer algunos comentarios. Desde ya, gracias también a ustedes por la claridad en la exposición. Son temas áridos, sabemos lo que estamos en esto. A ver, una aclaración en base a algo que surgió. ¿Cómo está funcionando hoy el instituto? El instituto tiene en forma presencial el área de registro. El registro nacional es esencial, por lo tanto está trabajando en forma presencial. El área de rúbrica está trabajando con turnos, eso véanlo en la página. Y el resto estamos trabajando, y me incluyo, en forma remota. Y lo que aconsejo es, que creo que Nicolás también lo mencionó, tenemos en la página un listado de mails que le llaman justamente COVID. Ahí tengamos en cuenta que están todas las áreas representadas. Y recordarles que, o recomendarles, mejor dicho, que todo lo que tenga que ver con trámites donde si el instituto les está solicitando documentación a los efectos, por ejemplo, de continuar con el tratamiento de trámites, por ejemplo, reglamentos, pueden remitir la información que nosotros les solicitamos a tanto por mail a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos, es un mail que figura en este listado que les comento, y si no, usar realmente la posibilidad del sistema trámite a distancia, que nos facilita a nosotros también trabajar con esa documentación y encontrarla rápidamente. Si el trámite se inició por trámite a distancia, justamente está bueno que interactuemos a través de ese sistema, porque nosotros mismos estamos dictaminando en esos expedientes electrónicos y notificamos en forma electrónica, como decíamos hoy, a través del trámite a distancia, y por lo tanto necesitamos que chequeen esos mails donde está llegando la comunicación que los remite, justamente esa notificación les informa que tienen que entrar en el trámite a distancia y ver qué clase de notificación tenemos. Tiene la entidad y es un poco lo que nos pasa cuando nos notifica AFIP, por ejemplo. En cuanto a la resolución 7 de Constitución, he visto algunos casos donde se incluyen en la solicitud reglamentos que en realidad no hacen más que demorar en algunos casos el trámite y que la entidad nueva nunca va a poder prestar rápidamente. Tarjeta de crédito, vivienda, ayuda económica, sabemos que no, que se requiere el año de antigüedad en la matrícula. Gestión de préstamos hasta es común, digamos, pero bueno, tener en cuenta que son trámites que pasan por distintas áreas y demoran esto que estábamos hablando de la posibilidad de que a lo mejor en 30 días o un poco más ustedes puedan contar con la matrícula, que es lo que les va a dar la posibilidad de avanzar. Sé que en breve van a obtener a través, junto con la matrícula, la QUIC, es algo que ya está casi terminado. Y bueno, recomendarles eso. Y en cuanto a algún par de preguntas, por ejemplo, cuando hablábamos de la resolución 2359 de ayuda económica, uno de los puntos, uno de los requisitos que siempre existió es el famoso arqueo de caja, que normalmente suele traer consultas o diferentes criterios al momento de cerrar o de interpretar con qué fecha debo cerrar un arqueo. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen en la práctica, ¿saben qué pasa ahora en esta etapa de COVID con esos arqueos? Efectivamente, la normativa obliga a realizar un arqueo periódico. El concepto del arqueo es que sea periódico, no tiene por qué ser a una fecha cierta de realización. El tema es que sea, como aquí arqueo periódico, la nueva resolución, la 2359, claramente expresa que ese arqueo sea transcripto en actas del Consejo
directivo. ¿Qué pasa bien ahora con el tema del contexto COVID? Nos encontramos con el tema de que no puede haber reuniones del Consejo presenciales. De hecho, no se pueden realizar arqueos. Para realizar un arqueo deberíamos tener por lo menos 2 personas, integrantes del Consejo Directivo o alguien de la Junta Fiscalizadora, etcétera. En la práctica, como esto no se puede llevar adelante, nosotros podemos tener datos a nivel arqueo que surjan de bancos como disponibilidad, etcétera. Podemos tener datos en lo que sea una caja, pero no vamos a poder tener arqueo. Hay 2 cosas importantes a tener en cuenta. Primero es registrar esta situación en las actas del Consejo Directivo que se realicen, que surjan de reuniones no presenciales, es decir, indicar que no se realiza el arqueo especificado por la resolución 2359, por lo encontramos en el contexto COVID, etcétera, etcétera. Por otro lado, a nivel operativo y práctico, cuando uno tiene que presentar el régimen informativo mensual y tiene que generar el archivo Excel, que es único para cada uno de los periodos, el sistema nos solicita que informemos la fecha de arqueo y el número de acta y la fecha de ese acta donde fue registrado. Bueno, hoy actualmente el instituto inhabilitó por suerte inhabilitó la opción de informar la fecha de arqueo, porque no hay arqueo, y en lo que tiene que ver con la fecha y número de acta donde se transcribió ese arqueo, sí pueden seguir poniendo la fecha correspondiente al acta donde se informa que no se realizó el arqueo. Pero acá lo importante es que el campo donde deberíamos poner la fecha de realización del arqueo, actualmente y por el contexto COVID se encuentra inhabilitado. Entendemos que cuando terminada el decreto 297 se va a volver a habilitar y se va a completar como se venía completando y van a volver a realizar el arqueo en forma operativa entre autoridades e integrantes de la Junta Fiscalizadora y lo van a transcribir como corresponde al acta del Consejo. Sobre la resolución de Central de Deudores, la 2361 también del año 19, ¿es para todos los sujetos obligados o alguno de los servicios que convierte a la entidad en sujeto obligado queda exceptuado? La resolución 2361 de Central de Deudores es para los sujetos obligados que sean entidades cooperativas de crédito o entidades mutuales que presten ayuda económica mutual. No quedan afuera de la gama de entidades que son sujetos obligados de entidades, aquellas que realizan gestión de préstamos. Es exclusivamente cooperativas de crédito y mutuales con ayuda, que son las generadoras del crédito y son las dueñas de esa ayuda o de ese crédito. Es decir, son las que tienen la capacidad para poder informar el estado de mora y de situación de ese deudor. Así que solamente cooperativas de crédito o entidades con ayuda económica mutual están las obligadas a cumplir con el régimen informativo mensual. Comentar simplemente sobre esta resolución que se aconseja, digamos, el cumplimiento. Ha sido bastante bajo, primero porque fue una resolución que hubo que prorrogar en la vigencia, pero después suele pasar que los regímenes informativos en el verano a veces merma un poco el cumplimiento, pero después nos toma en marzo este problema de cuarentena. Así que bueno, recomendarles y recordarles la aplicación, ¿no? del sistema sigue vigente. Tenemos una aclaración para hacer. Les ha tocado el tratamiento de expedientes del servicio de gestión de crédito, perdón, servicio de crédito cooperativo, donde han solicitado expresamente la solicitud de aprobación del reglamento y qué tratamiento recibieron a raíz de la vigencia de la 3263. La 3263 establece que previo a eso todas las entidades cooperativas de crédito habían solicitado su reglamento de servicio de crédito,
en algunos casos había sido aprobado, en algunos casos estaba en proceso o con alguna subsanación que el instituto le fue pidiendo en virtud de lo que habían reglamentado. La resolución establece que, como ahora para entidades cuya personalidad jurídica sea previa al 18/12/2012, no están obligados, aquellas que tengan el reglamento en trámite de aprobación, en forma automática se archiva ese reglamento, y la notificación de ese proceso de archivar la solicitud del reglamento es notificada a través del sistema de trámites a distancia, indicando que se le dio ese tratamiento a ese pedido por parte de la entidad. Aquellas entidades que ya lo tenían aprobado, lo tienen aprobado y listo, no hay problema. Recuerden que entidades con personería jurídica posteriores a fecha están obligadas sí o sí a realizar la solicitud de aprobación del reglamento ante el instituto. Tengo dos comentarios para Eduardo. De la resolución 2, por suspensión de términos, esos plazos administrativos, entonces, ¿cómo los podríamos resumir? O si acá entra en juego o no la ley de procedimientos que se entiende que aplicaría el instituto, ¿no? Sí, Mari, básicamente es eso, son los plazos comprendidos en la ley 19.549 de procedimientos administrativos, que básicamente establece que se cuentan como días hábiles, para resumirle a la mayoría, y en caso de que no esté estipulado un plazo específico, el plazo se considera de 10 días, ¿sí? Básicamente es eso. También tener en cuenta, cuando hablábamos en la 144 del fondo, la utilización del fondo, no sabemos qué pudo haber pasado con proyectos o programas que hayan estado tratados y a resolver en este año, qué pudo haber pasado. Sí, básicamente lo que está autorizado es que los proyectos que estén incluso aprobados por la Asamblea General Ordinaria se pospongan al 2021 para liberar, digamos, ese cupo al 2020. Ergo, habrá que ver también ahí, no sé cómo contemplarán el tema de que por ahí la entidad, en virtud de estas complicaciones, no tenga disponibles los fondos necesarios para llevar a cabo esto que tenían previsto para el 2020, ¿no? Habrá que ver cómo se resuelve eso. Bueno, y una última estaría otra vez como tipo repaso de la 358/20, donde hablábamos de las asambleas no presenciales. Si se quiere constituir una entidad, vamos por el mismo criterio, la misma metodología. Sí, exactamente. Este tipo de asambleas virtuales, de acuerdo a las aclaraciones que surgen de la resolución 583, están incluidas, incluyen las asambleas constitutivas y son válidas a través de estos medios, siempre teniendo todos los requisitos del sistema que te exige la normativa, ¿no? Pero sí, están contempladas. Bueno, a grandes rasgos es un poco esto el repaso de la normativa y un poco las consultas que nos habían llegado o que surgieron durante la charla. No sé si alguno tiene algo para agregar. Si no, bueno, desde ya agradecerles, acostumbrados a hacer estas reuniones, estas RCIT presenciales. Bueno, igual lo logramos antes del fin de año. Así que estuvo bueno y tengo entendido que vamos a hacer también una para la subcomisión de asociaciones civiles el mes que viene, o este mes creo, antes de fin de mes. Así que bueno, también convocarlos, comunicaremos cuando tengamos la fecha. Bueno, de mi parte, gracias por participar y por la invitación también del Consejo. Bueno, yo también agradecerle a María, a Nicolás, por el apoyo de lograrlo, invitar a todos a participar en esta subcomisión, a las mutuales cooperativas, y obviamente también agradecerle al Consejo el espacio que nos da para compartir con los demás colegas. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos
a las autoridades de la Comisión de Entidades sin fines de lucro, a las autoridades del Consejo y a toda la parte técnica del Consejo que nos permite poder llevar adelante, y a la parte de coordinación, llevar adelante estas reuniones. Así que a todos, muchas gracias.